¿Se puede evitar todavía la ofensiva terrestre de Israel en el Líbano? Al menos desde Nueva York, el primer ministro israelí ha calificado de indispensable el papel de Estados Unidos para la seguridad en la región. Y es precisamente Estados Unidos quien desde la Asamblea General de la ONU ha liderado la iniciativa diplomática para lograr un alto el fuego de 21 días entre Israel y Hamás. Pero a su llegada a Nueva York, Benjamin Netanyahu no parecía dispuesto a dar su brazo a torcer. Vamos a escuchar lo que el primer ministro israelí dijo nada más aterrizar en los Estados Unidos. Durante el vuelo aprobé la eliminación del jefe de vehículos aéreos no tripulados y fue eliminado. Nuestra política es clara. Seguimos golpeando a Hezbollah con toda nuestra fuerza. Y no nos detendremos hasta alcanzar todos nuestros objetivos. El primero, el regreso seguro de los residentes del norte a sus hogares. Ampliamos ahora informaciones en Beirut con el periodista Joan Cabasés. Joan, ¿se considera probable en el Líbano que Netanyahu se pliegue realmente a las presiones de Estados Unidos y otros países y selle un alto el fuego? Hola, ¿qué tal? Bueno, en Líbano y en el resto de la región árabe se percibe como improbable que esto suceda. Un elemento para ello es que en las últimas horas se ha reportado que los compañeros de gobierno de Benjamin Netanyahu están amenazando públicamente al primer ministro con dejar caer el gobierno en el caso de que Israel firme un alto el fuego, ya sea en la Franja de Gaza o en Líbano. Hay que recordar que esta no es una amenaza nueva. Estos ministros han estado repitiendo este mensaje durante los últimos meses, pero hay que decir que también existen dudas sobre el interés real de Netanyahu, el propio primer ministro israelí, de llegar a un alto el fuego en la región. Van 11 meses de conflicto en la Franja de Gaza y hay diplomáticos estadounidenses, pero también israelíes, que se han mostrado públicamente frustrados con su incapacidad de convencer a Benjamin Netanyahu de firmar un alto el fuego. Hay que decir que incluso ha habido diplomáticos estadounidenses que han apuntado de manera más o menos anónima que han llegado a tener un compromiso verbal por parte del primer ministro, pero luego en la arena israelí, en el escenario doméstico, Netanyahu se comporta de un modo distinto. Y hay que decir que a nivel electoral no parece que Netanyahu tenga algún tipo de estímulo para llegar a un alto el fuego, puesto que después de la masacre que Hamás lanzó en el sur de Israel el 7 de octubre, parecía imposible que Netanyahu pudiera seguir como primer ministro. De hecho, muchos israelíes decían que daban por terminada la carrera del líder israelí, pero hoy, sin embargo, vemos cómo Netanyahu ha ido escalando posiciones en las encuestas electorales y hoy, de hecho, está en el punto más álgido desde entonces. Joan, el viernes, este viernes, el Yemen lanzó hacia Tel Aviv un misil que fue interceptado. ¿Estaría Hamás esperando más apoyo desde el exterior? Sin ninguna duda. De hecho, hay que volver a ese 7 de octubre y darse cuenta de que ese mismo día Hamás, después de lanzar esos ataques contra el sur de Israel, lanzó también un mensaje a el resto de actores de este eje de la resistencia, compuesto por el propio Hamás, por Hezbollah, por los hutíes en el Yemen y también por el patrocinador de todo este eje y su actor más poderoso, que es el régimen de los ayatolás en Teherán. Sin embargo, parece ser que el apoyo bélico que Hamás ha recibido no es el que estaba esperando. Sí que es cierto que Hezbollah en Líbano y los hutíes en el Yemen, especialmente en el Mar Rojo, han lanzado frentes de desgaste, como ellos lo llaman, es decir, abrir hostilidades a un nivel no muy elevado, pero sí permanente y latente, para absorber parte de la capacidad militar de Israel y entonces pues estar descargando de esta capacidad militar de la Franja de Gaza. Pero Irán, insistimos que es este miembro más fuerte del eje, continúa a día de hoy, prácticamente un año después, haciendo un papel de observador prácticamente pasivo. Sí, es verdad que está nutriendo de armas y de formación a este resto de milicias en toda la región, pero ha evitado por ahora meterse en una confrontación directa con Israel. Y cabe decir que Irán puede estar buscando un equilibrio entre dar su apoyo público con declaraciones y con armamento también a estas milicias en su enfrentamiento contra Israel, pero al mismo tiempo estar intentando mantener un perfil bajo de cara a las potencias occidentales, puesto que Teherán estaría ambicionando que se levanten estas sanciones económicas que pesan sobre la nación persa y que ahogan también su economía.
Joan, nos llegan noticias de la muerte de una familia completa, una familia de 9 miembros en un bombardeo israelí contra el sur del Líbano. Los desplazados en la zona son ya decenas de miles. ¿Cómo está afectando esto al funcionamiento de un país como el Líbano, un país tan depauperado? Bueno, hay que tener presente que Israel ha lanzado contra el Líbano 600 misiles en las últimas 24 horas. Eso, por supuesto, afecta el funcionamiento de cualquier Estado en el mundo, pero más, si cabe, en Líbano, que es un país, como decís, en una situación de pobreza general. De hecho, el propio gobierno de Líbano, antes de esta escalada actual reconvertida en una guerra total, ya había reconocido que no tenía los recursos para afrontar las consecuencias sociales de una guerra como la que estamos viendo ahora, y esto es lo que se percibe sobre el terreno. Hay que decir que Líbano ha abierto centenares de refugios, en muchos casos son colegios que están no siendo utilizados porque el curso escolar se ha cancelado en este país. Estos colegios tienen una capacidad para recibir a 30.000 personas, pero son más de 200.000 las que han huido de sus casas, con lo cual vemos cómo es muy insuficiente y hay decenas de miles de personas que están pasando las noches en parkings o en zonas abiertas en todo el país. Hay que decir también que los bombardeos israelíes han supuesto ya el cierre de 37 centros de salud, centros médicos, algo que también está saturando el resto de centros médicos que siguen abiertos en un contexto muy difícil, puesto que los bombardeos israelíes no solo están matando una media de más de 100 personas al día en este país, sino que está hiriendo a otros centenares de personas que están, por supuesto, saturando las pobres capacidades médicas de este país. Por último, también hay que indicar que este Líbano es un país que ahora mismo no tiene gobierno, es decir, tiene un gobierno en funciones, lo cual impide tener plenas capacidades para tomar decisiones y aún más de emergencia. Es un país que no tiene presidente todavía, es un puesto vacante desde hace meses. Y es un país, además, con divisiones sociales internas y sin liderazgos fuertes, con lo cual estamos en un país también en bancarrota económica que está en la peor situación imaginable para afrontar lo que se le viene encima. Joan, y el Líbano acoge, además de todo esto, a muchos refugiados de la región, sobre todo refugiados sirios. ¿Los está forzando la guerra, está forzando a estas personas a regresar a su país? Sí, la guerra está forzando a muchas de esas personas a irse a su país, también a través de casos trágicos que corren también a través de los grupos de WhatsApp. Por ejemplo, en el día de ayer hubo un bombardeo israelí que mató de golpe a un grupo de 23 personas que estaban en la Bekaa, esto es la región montañosa de Líbano, al este del país. Buena parte de estas 23 personas eran refugiados sirios y además eran mujeres y niños. Y, por supuesto, este caso mete miedo en el resto de la población refugiada que decide irse a Siria. También hay que indicar que está habiendo casos de discriminación dentro del Líbano. Hay refugios de estos que estamos hablando que están recibiendo a población desplazada, donde aparentemente ha habido casos de discriminación en los cuales se ha rechazado la entrada de refugiados sirios y se ha puesto por delante la recepción de civiles libaneses e incluso palestinos, que son refugiados que llevan más tiempo en el país, a diferencia de los sirios que están aquí desde el 2011 o desde el 2014. Los palestinos llevan décadas. Entonces vemos cómo la conjunción entre la incapacidad del Líbano para absorber a todos los desplazados en estos refugios y también la discriminación está haciendo como a esta hora sean más de 30.000 las personas que han vuelto a Siria, donde la guerra continúa. Joan Cabasés, muchas gracias por todas estas informaciones desde Beirut. A vosotros.